Vale, muchas gracias. Bueno, yo casi voy a intentar, de algún modo, aparte de que conozcan la situación del regadío, sobre todo transmitirles hasta qué punto interesa, o sea, las pérdidas en regadío, considerarlas como pérdidas, como retornos, en fin, aparte de dar una visión general de cuáles han sido los resultados de la movilización de regadío, dónde estamos y dónde pretendemos llegar, y una cosa más o menos rápida, pero un resumen de todo. Bien. Sí. ¿Lo puedo pasar yo? Sí, vale, perfecto. Vale, perfecto, sí. Bueno, primero, a muy grandes rasgos, las etapas del regadío español, considerar que ha habido 3 etapas fundamentales. Los primeros regadíos desde la época de la prehistoria hasta principios del siglo XX, riegos que se pueden considerar como históricos. Era algo, se consiguió alrededor de 1.100.000 hectáreas, regadíos situados generalmente alrededor de las ciudades, donde el agua se utilizaba con poca eficiencia, eran las típicas huertas al lado de los ríos y volvían los retornos al propio río, e incluso si ya se iban reutilizando varias veces esa agua. Bien, en el siglo XX termina esa etapa que podemos llamar de iniciación y entramos en la época de expansión o desarrollo del regadío, motivado precisamente por las hambrunas que había a principios del siglo XX, final del XIX, época de las guerras de África y de toda la pérdida de las colonias, tal, pues en la época de los regeneracionistas se comenzó la época que podemos llamar del desarrollo de las obras hidráulicas en regadío, no en regadío, en general en nuestro país, y del desarrollo del regadío. Pasamos de ese 1 millón de hectáreas a casi 3,5 millones a final del siglo XX. Y pasamos de ser, como éramos, deficitarios en alimentos a principios de siglo, a ser exportadores a partir de la década de los años 80, 1980, 81 o algo así. Bien. Y la tercera época, la tercera etapa, en la que estamos ahora, desde final del siglo pasado hasta ahora, ya no es de desarrollo de regadío, ya es de maduración de regadío, ya es de hacer las cosas mejor, regadíos más eficientes. No ampliación de regadío. En nuestro país, a nivel mundial, el problema es muy diferente, pero en nuestro país estamos en esa etapa, con lo cual, basándonos en el plan de modernización de regadío, ha habido una transformación que ahora vamos a ver, y lo que ha supuesto esa transformación. Bien, aquí tenemos, antes del año 2000, el 59% de la superficie regada en España, de 3 millones y casi medio, 3.344.000, eran riegos de sistemas de superficie. Son riegos, bueno, los que llaman también de agua rodada, se abre una compuerta, sale el agua, va a un surco, va a un bancal, en fin, riegos un poco eficientes desde el punto de vista hidráulico, sin embargo, sí muy eficientes desde el punto de vista energético, porque prácticamente no consumen energía. Riegos de aspersión, había un 24%, 800.000 hectáreas, eran casi 2 millones de riegos de gravedad, y riego localizado en esa época próxima al año 2000, había alrededor de 600.000 hectáreas, un 17%. Bueno, pues como consecuencia de las transformaciones que se han hecho de regadío, hemos pasado a datos del año 2014, se han reducido los riegos de superficie de 1.900.000 a prácticamente 1 millón de hectáreas, se ha reducido. Hemos pasado de un 59% del total a un 27%. La aspersión, aunque ha aumentado la superficie, pero se mantiene el porcentaje del 24%, sin embargo, el riego localizado o riego de goteo, sí hemos pasado de ese 17% al 49% del total. O sea, ese 1 millón de hectáreas de riego de superficie prácticamente ha pasado a riegos mucho más eficientes, con sus inconvenientes, que luego ahora comentaré, riego localizado de goteo, o sea, 1.700.000. Con lo cual, ha sido un avance muy importante gracias a la legislación existente, evidentemente también las ayudas de la Administración, pero a los agricultores que de algún modo se han lanzado a hipotecar sus explotaciones, muchas de ellas a 50 años. Bien, a nivel de Europa, ¿qué ocurre? Casi no se ve el color verde, pero bueno, todo el regadío se concentra lógicamente donde el clima, donde llueve menos, en la zona del área del Mediterráneo fundamentalmente. Se critica que en España, que somos el país que más obras de regulación tiene, pues evidentemente, porque donde menos llueve en Europa, fíjense, si no hubiese obras de regulación en nuestro país,
apenas si podríamos vivir 4 millones de habitantes durante los meses de julio y agosto utilizando los ratios de consumo actuales. Sin embargo, vivimos más de 70 millones de personas con la población flotante. Fíjense si tiene importancia las obras de regulación, y me refiero a embalses y trasvases intercuencas también, que por cierto hay más de 22 trasvases intercuencas funcionando en nuestro país, de más de 1 hectómetro cúbico. 20 y tantos son, sí, no sé. Bien, aquí quiero hacer una comparación para que veamos a nivel mundial, comparar un poquito el gran esfuerzo que se ha hecho en modernización en España, que hemos conseguido el 49%, o sea, de casi más de 1.700.000 hectáreas, ya lo vimos antes, comparado con otros países. A nivel mundial, menos del 6% es el regadío localizado. El que más tiene en porcentaje es Israel, pero Israel, que tiene un 75%, pero de un total de 225.000 hectáreas nada más, tiene 169.000. Es que nosotros tenemos 3,5 millones y tenemos cerca de 1.800.000 hectáreas ya. Estados Unidos, por ejemplo, pues tiene, ¿cuánto tiene? Un 7,4%, nosotros tenemos un 49%. Es en valor absoluto más o menos como España, pero claro, tienen 22 millones, casi 23 millones de hectáreas, nosotros son 3,5. Y digo lo igual de China, por ejemplo, 63 millones de hectáreas, pues tiene 756.000, menos de la mitad que nosotros, pero y representa el 1 y pico %. Quiero decir que ese gran esfuerzo que se ha hecho en la modernización pues ha tenido como consecuencia una mayor eficiencia en el uso del agua, pero nada más que del agua. ¿Y cuáles son los problemas que han surgido asociados a la modernización de regadíos? Pues, primero, los proyectos de modernización, que además se estudiaron allá por los años 1990 y poco, 95, cosas así, por esa época, pues claro, los costes energéticos en nada se parecían a los de ahora. Sabíamos que íbamos a pasar de unos costes muy reducidos a unos costes mayores, que entonces los proyectos salían viables. Con los costes actuales, o sea, cuando terminó el plan, la primera fase del Plan Nacional de Regadíos, que fue en diciembre de 2008, nos encontramos con unos costes que habían aumentado del orden del 100% en total, y los costes fijos más de un 1000%. O sea, los costes fijos es lo que tiene que pagar el agricultor por la potencia contratada, utilice o no utilice los motores. Que eso ha sido lo que ha encarecido y ha hecho que incluso muchas de las zonas regables que se han modernizado ahora puedan resultar inviables o resulten inviables con los costes actuales de energía. O sea, hemos conseguido mucha mayor eficiencia en el uso del agua, que quiero precisamente intentar aclarar que en el caso de la agricultura no ocurre como en el abastecimiento de poblaciones, es un concepto relativo, y, sin embargo, mayor ineficiencia, mayor consumo de energía. Bien, entonces aquí me hago unas cuestiones que se las quiero comentar, para precisamente las pongo como recordatorio para mí. Primero, la eficiencia como objetivo, pero eficiencia en el uso del agua, de la energía. Evidentemente, los proyectos futuros, el binomio agua-energía tiene que ir junto a la hora de hacer una transformación, que en muchos casos pues, puede ser inviable precisamente por el tema energético. Muchas zonas regables o algunas zonas regables de las que se acaban de transformar, como digo, para amortizar en 50 años, pues se han programado, por ejemplo, para riego continuo, tienen que regar las 24 horas. No se pueden adaptar a los sistemas tarifarios de regar solo por la noche, claro, porque si está programada para regar 24 horas, si quiere regar solo en 8 horas, habría que hacer otro proyecto nuevo, porque el agua no cabe por las tuberías, los motores son insuficientes, con lo cual eso supondría otra inversión como mínimo de otro tanto, como lo que se ha hecho. Entonces, ese es un problema que se debe resolver, porque tendrían que desaparecer. Pero bueno, el objetivo, me centro en la eficiencia hidráulica de momento solo. ¿Dónde? Eficiencia en el campo, eficiencia en la zona regable, eficiencia en todo el sistema o eficiencia en la cuenca, por ejemplo, o a nivel de país. Porque puede ser un regadío muy poco eficiente en el campo, un sistema de riego de superficie, a lo mejor muy mal diseñado, donde hay unas pérdidas muy grandes, pero resulta que en la propia comunidad de regantes, esas pérdidas, que al fin y al cabo son retornos, se reutilizan en la misma zona, vuelven otra vez a un canal y se vuelven a utilizar. En
una comunidad de regantes como la propia mía, que es la del Guadalamellato, en Córdoba, que es una comunidad que se creó en un decreto en 1908, y hoy día con un embalse que es del Guadalamellato, que abastecía de agua a Córdoba, y primero regadío, luego regadío y Córdoba, al final solo se quedó para Córdoba, y hoy día ya hemos hecho un proyecto de transformación, también Córdoba ha disminuido las pérdidas, y lo vamos a utilizar conjuntamente otra vez a partir de este año que viene, 16. Bueno, pues cuento esto pues porque más de 500 hectáreas de las 5.000 que tenemos se riega exclusivamente con retornos. O sea, a lo mejor una ineficiencia en nuestra zona, que por estar la Escuela de Agrónomos dentro, hacemos miles de estudios, muchísimos allí, pues la eficiencia en la zona regable antes de la modernización era del orden del 40 y tantos %, pero sin embargo, en la parcela, perdón, sin embargo, la zona regable subía cerca del 80%, porque lo que eran pérdidas en la parte alta se reutilizaba en la zona de abajo. Bien, pues esto ocurre igual, por ejemplo, a nivel de cuenca hidrográfica. O sea, los retornos de una zona regable, que ahora luego después lo comentaré, verán la importancia que tiene, pues hasta qué punto podemos medir, puesto que la ponencia de hoy se trata de controlar esas pérdidas, hasta qué punto son o no son pérdidas esos retornos que se reutilizan incluso en cascada durante muchas veces. ¿Hay límites superiores, me pregunto, en la eficiencia del uso del agua de riego? Sin duda que sí. No podemos pensar, objetivo, la mayor eficiencia posible en el uso del agua, en el caso de riego. No. Eso supondría, en los países de clima árido y semiárido, a lo mejor una destrucción total del suelo. Y me refiero, una pérdida, pongo como ejemplo, la tierra prometida de la Biblia son hoy los grandes desiertos del Tigre y el Éufrates. Una zona de regable en un país de clima árido con un riego muy eficiente, lo único que está haciendo es aportar sales a una superficie de riego muy controlada, la más superficial, en la zona próxima a los goteros. Si no hay un lavado de sales, bien por agua de lluvia o por drenaje o provocado con un riego excesivo, ese suelo se degradaría, pero a perpetuidad. Y eso nos puede ocurrir en muchas zonas regables, porque no se está controlando. Entonces, por eso, aquí me he dado la pregunta, ¿el binomio suelo-drenaje es un concepto obsoleto en el siglo XXI? Ahora ya el drenaje, pues seguro que la mayoría de las personas, más del 90%, le llamarían pérdida, eso son pérdidas. Entonces los romanos y la gente antigua que diseñaba, cuando hacía un proyecto de riego, lo primero que ponía era el drenaje, ¿es que estaban equivocados? ¿O seremos nosotros los equivocados ahora por proyectar, sobre todo, insisto, en países de clima árido, donde no existe un periodo o una época de grandes lluvias que pueda lavar las sales? Para evitar precisamente ese deterioro de los suelos. Es más, precisamente habría que, de algún modo, controlar esos retornos, estimar esos retornos, porque a la hora de priorizar la transformación de una sola regable dentro de una cuenca, en generalmente países con recursos limitados, como es lo normal, pues deberían priorizarse aquellas que no pueden reutilizar los retornos. Por ejemplo, las zonas de cabecera, una zona regable que esté en cabecera de una cuenca, me voy al Guadalquivir, en Jaén, la preocupación porque el riego no sea muy eficiente no debe ser excesiva, ni mucho menos, porque ese agua se va a utilizar en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, hasta que llegue allí, y se va reutilizando. Agua que puede estar contaminada, no entro en eso en algunos casos, agua siempre hablo de aguas de calidad y suelos que no tengan problemas de salinidad, pero sin embargo, donde sí hay que hacer más eficiente, y eso hay estudios que lo justifican fundamentalmente, o que yo conozca en Estados Unidos, en la zona de California, en las zonas próximas a la desembocadura, donde los retornos ya van al mar, con lo cual ahí sí habría que priorizar la eficiencia hidráulica. Bien, más cosas. Esto no pueden leer nada, pero sobre lo que quiero que está hecho a escala, pero para que vean, fíjense lo que representa. Esto está hecho a escala en volumen. Esto sería el caudal de un río. De un río, imagínense, todo esta anchura. Existen fugas la presa estaría por aquí. Fugas del propio embalse, pérdidas por evaporación,
Luego, aquí imaginemos que está la presa, donde hay ya una derivación. De aquí viene un agua que va a parar, vuelve a haber en esta zona entrada, agua abajo, entrada y salida también del terreno, pérdida, fuga por evaporación, y pasamos a la zona regable, donde se inicia el canal. Este sería el caudal que sigue por el río, en época de sequía, pues sería el ecológico o el que fuera, y esta es la cantidad de agua que se deriva ya directamente para riego a un canal. Evidentemente, en los canales principales hay unas pérdidas por transporte, hay unas pérdidas operativas también en el sistema que pasan al acuífero, pérdidas por evaporación, así pasamos hasta la red terciaria. Fíjense cómo van disminuyendo el volumen de agua, hasta que al final llegamos a que el agua de verdad que se utiliza para los cultivos es esta, lo que es la evapotranspiración de las cosechas, lo que utilizan, lo que consumen de verdad los cultivos es del orden de el 40%, poco más, 41% de ese orden medio del agua que realmente se le aporta. O sea, fíjense, para utilizar este agua para riego hemos necesitado este volumen en cabecera. Y esto lo vemos mejor aquí. Esto es un dato de California también, que es muy parecida a España, donde de hace 15 años aproximadamente, donde antes de hacer algunas transformaciones que se han hecho importantes, el 100% del agua que se utilizaba para riego, el 77% llegaba al campo y el 23% se perdía en canales. Del 77% que va al campo, el 41% es lo que necesitan realmente las plantas para la función clorofílica, para la multiplicación celular, la producción, al fin y al cabo. Y el 36% eran pérdidas, entre comillas, por escorrentía superficial, esa que se vuelve a utilizar en cascada, que pasa a la parcela de abajo, la siguiente, y por percolación, que pasa al acuífero. Por ejemplo, ahora con la modernización de regadío nuestra aquí en España, hemos visto, como era de esperar, que muchas zonas regables que utilizaban pozos superficiales, que se nutrían con el agua que percolaba del riego anterior, ahora se han quedado sin agua. Entonces, a lo mejor, zonas regables que solamente regaban temporalmente durante 6, 7 meses, pues a lo mejor el 30-40% tenían cultivos perennes, plurianuales, que tienen que regar durante todo el año. ¿Por qué? Porque en la época de no riego utilizaban los pozos. Ahora no pueden, no tienen agua. Lo que era, por eso digo, pérdida relativa de percolación, no era tal pérdida, era el agua que luego se reutilizaba. Y lo mismo en la escorrentía. O sea que el 59% entonces del agua que se aportaba era pérdida, entre comillas, llamo. Pues digo, ¿hasta qué punto tenemos que conocerlas, pero es difícil, y hasta qué punto son pérdidas? Bien. ¿Cuál es el problema que tenemos fundamental ahora con el regadío modernizado? El consumo de energía, sin duda, que va a ser el reto. Hoy, prácticamente en España, el 2% del consumo total de energía es la que se utiliza en regadío a nivel nacional. Supone un coste energético, este coste energético ya estaba previsto porque ha habido un incremento por doble vía. Primero, un excesivo coste de las tarifas eléctricas y un mayor consumo eléctrico. El mayor consumo eléctrico, ya expliqué al principio que estaba previsto, de riego no presión a riego de presión, está claro. Y eso que es localizado el que menos presión necesita. Por eso de aspersión no ha aumentado, porque sí tenía que ir a 4 kilos, incluso más. Pero el excesivo coste de las tarifas es lo que no estaba previsto. Como decía, el resumen es que ha aumentado más de un 1000% los costes fijos, o sea que a quien perjudican las tarifas actuales es a los que producen o consumen energía de modo temporal. O sea, las comunidades de regantes que solo riegan 3 o 4 meses es imposible, no pueden pagar los costes fijos durante todo el año, que son esos que han aumentado más de un 1000% de media, según el tipo de tarifa, un 1100% de ese orden, entre el 1000 y el 1200%. Bien, ¿qué ha pasado? Por comparar con algún otro país, en nuestro país. Pues en nuestro país, datos antes incluso de la modernización, hasta el año 2007 se había reducido un 21% el agua
el volumen de agua utilizado por hectárea, y eso había supuesto una energía, un incremento de un 657. En Portugal, datos un poquito más recientes, esto era antes de la modernización, ahora este incremento es muy superior, pero no tengo datos totalmente actualizados. En Portugal ha ocurrido algo parecido, el consumo por hectárea ha disminuido y, sin embargo, los incrementos, en fin, del orden del 580% ha sido el incremento de energía y se ha reducido. Como consumo en regadío son falsos. Digo que son falsos porque se habla de metros cúbicos por hectárea. Metros cúbicos por hectárea en cabecera, medidos en la curva anterior, si se acuerdan, no en la curva, en el gráfico aquel tan complicado, en la parte blanca, en la parte de arriba. O sea que todas las pérdidas, desde la presa hasta, como yo digo, hasta la lechuga, no se contabilizan como usadas en el campo. O sea que esos 6.000 metros cúbicos que se sueltan en cabecera de canal, que pueden en alguna zona regable llegar hasta 200 kilómetros de distancia, ahí en alta, ahí los contabiliza Confederación. Y se le atribuyen al regante. De esos 6.000 a lo mejor llegan a 4.000. Que lo estamos comprobando ahora precisamente que tenemos contadores in situ. O sea que esas cifras, sobre todo cuando se comparan con el agua que se utiliza para abastecimiento, se compara el agua que se utiliza en la cocina casi de una casa con el agua que los regantes utilizamos en la cabecera de la cuenca o a pie de presa o en la cabecera del canal principal. En fin, o sea, todas las pérdidas esas que existen, que hemos visto tan elevadas, se consideran que las consume el agricultor. De ahí que los datos y las cifras que se manejen siempre del agua agrícola, muchas se hacen por diferencia. Esto va para abastecimiento, estas son las pérdidas que estimamos en la presa grande, la que sea o pequeña, el resto agrario. Bien, ¿y qué pasa con el agua, con los usos agrarios en el mundo? Porque vean una visión. A nivel mundial, el 70% de media de agua de todos los usos es uso agrario. El 8% uso doméstico y el 22% industrial. ¿Qué pasa en los países más desarrollados o con mayor poder adquisitivo, los 15 países con mayor poder adquisitivo? Pues que el uso agrario se reduce sustancialmente, la media un 30%, el consumo o el uso doméstico más o menos el 11%, aumenta ligeramente, y el que aumenta muchísimo es precisamente el uso industrial, que es del orden del 59%. ¿Qué pasa en los 15 países de menor desarrollo? Pues lo contrario. El agua se utiliza fundamentalmente, no tiene ni conducciones, muchos ni para abastecimiento a poblaciones. El mayor uso, el del 82%, lo hay con el 98% de agua para uso agrario, la media el 82%, el 10% para uso industrial y el 8% para uso doméstico. Y esto es una previsión un poquito de qué pasa el escenario entre el año 2000 a 2050, comparando un poco. Esto es a nivel mundial, países de la OCDE, lo previsto. Es muy importante este valor, el uso energético del agua. Amarillo, este de rayita es el uso industrial, el amarillo el uso doméstico y el azul el uso para regadío. Pues vean, en los países de la OCDE, la previsión para el año 50 que van a disminuir, incluso en valor absoluto, toda la cantidad de agua, este es el total en kilómetros cúbicos a nivel mundial. Entonces, el uso agrícola va a disminuir, va a disminuir ligeramente todos los usos, solo en la OCDE. En los países BRIC, o sea, esto cambiará ahora, pero en Brasil, Rusia, India y China, ahí la evolución disminuirá incluso el uso agrario, aumentará sensiblemente el uso industrial, este es el industrial, y el uso energético también va a aumentar, pasamos de aquí a aquí, y el uso también doméstico. En el resto del mundo, pero nos vamos a la media mundial. En el año 2000, estos son los valores, la cantidad de agua más o menos que se necesita del orden de 3.000 kilómetros cúbicos, vamos a pasar del orden de 5.000 y algo más, pero lo que aumenta de verdad van a ser el uso energético del agua y el uso industrial y el uso para abastecimiento. El agrícola incluso disminuirá, a pesar de los retos de la agricultura que ahora lo van a ver.
La agricultura a nivel mundial tiene varios importantes retos. He resumido lo imprescindible, digamos, los fundamentales. Primero, esa población mundial creciente, estamos en 7.000 millones ahora, va a pasar a 9.300 millones y hace muy pocos años teníamos 5.000, en el año 2000 o por ahí. O sea que es que, en fin, se está reduciendo el aumento, pero sin duda hay un incremento de la población mundial. Hay una existencia de más de 1.000 millones de personas desnutridas. En datos que leí hace muy pocos días, parece que se ha conseguido que se reduzca a 800 millones de habitantes. No sé hasta qué punto será eso cierto, ni cómo se puede controlar bien esos resultados, pero parece que los objetivos se están consiguiendo de que se reduzca el nivel o la cantidad de personas desnutridas, y una presión va a haber y está habiendo muy importante sobre los recursos naturales. Si tenemos esos déficits y hay más población y tenemos un déficit actualmente con lo que hay, pues forzarán los recursos naturales para conseguir alimentos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las limitaciones para conseguir esos objetivos? Que tenemos cada año menos superficie cultivable y menos agua dulce per cápita, que son la realidad. No podemos seguir desmontando selvas, bosques y tal. Y por otro lado, la nueva agricultura tiene que estar basada en unos métodos y unas prácticas que sean menos emisoras de CO2 y de metano. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Cómo podemos conseguir esos objetivos? Bueno, pues si tenemos que producir más y mejor y utilizando cada vez menos tierra, aumentando la productividad. Justo lo contrario de la política que se tiene en Europa. Ahora ya está cambiando un poco, pero la realidad es que la población mundial, la producción, fíjense, de alimentos tiene que aumentar más de un 40% del actual antes del año 2030, que es mañana, y más de un 73% antes del año 2050, que es pasado. Y eso solo se puede conseguir, según mi criterio, de una forma. Primero, con regadío, y digo con regadío porque una hectárea de riego produce como 6 de secano, no podemos seguir, o sea, hay que aumentar en productividad, no en superficie. En países en desarrollo sí, en algunos se tendrá que aumentar, lo que se aumente de regadío será en esos países, no en países desarrollados. Y con biotecnología tenemos que conseguir, y se puede conseguir, cultivos que tengan menos necesidades de agua, menos necesidades de fertilizantes, menos necesidades de input en general y fitosanitarios, con lo cual contaminarán menos, serán más rentables, necesitaremos menos input y producirán más. Y eso se puede conseguir. Por otra parte, la eficiencia como conclusión en el consumo de energía y el aprovechamiento de los desniveles geométricos en los regadíos va a ser vital para su sostenibilidad. Cualquier transformación será muy importante el poder producir energía, que por cierto, ese decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros hace muy poquitos días, eso va contra la producción de energía para autoconsumo, es lo que se llama el impuesto al sol. Resulta que un agricultor que puede producir, por ejemplo, un ejemplo, o sea, tiene que pagar incluso por la energía que produce para autoconsumo. Igual que, por ejemplo, un agricultor que produce tomates para consumirlo, le paga un impuesto a Mercadona por no comprarle. Eso es lo que ocurre con el caso de la energía. Cuando te conectas en un momento determinado, inyectas a la red energía. Pero bueno, no entro en ese tema. La futura modernización de nuestros regadíos tendrá como objetivo, como digo, el binomio agua-energía, así como la producción de energía para autoconsumo. Sin duda, los proyectos de producción de energía tendrán que ir dentro de los planes de modernización de regadío en todos los países. De hecho, que nosotros en la Federación Nacional no, en la otra, la Asociación la Euro-Mediterranean Irrigator Community, que también presidimos, donde están los países de Europa y Norte de África, ahí, por ejemplo, pues vamos a hacer 5 estaciones de bombeo fotovoltaico, subvencionados al 100% por la Comunidad Europea. Vamos a poner 2 como experimentales, 2 en España, una en Francia, otra en Marruecos, otra en Portugal y otra en Italia. Pero la más pequeña es de 200 kilovatios, la más grande de 300 y algo. O sea, para poder demostrar que se puede producir energía, incluso fotovoltaica, a los costes actuales, ahorrando más de un 40% de energía y ahorrando también agua. Bien, y el regadío y la biotecnología serán la solución para superar los retos de la demanda de alimentos para esa población mundial creciente, y eso es una realidad, que no lo puede ignorar Europa ni ningún otro país. Todos los problemas que hay de inmigración, aparte de los problemas bélicos, es la mala distribución de alimentos.
la cantidad de alimentos que se desperdician. En los países subdesarrollados, en muchos de ellos, yo calculo que la media de los alimentos que se desperdician una vez cosechados puede estar entre el 25 y 30%, que por falta de medios se pierden los almacenes, porque se las comen las plagas, las ratas, se estropean los trigos, los granos. Y en los países en desarrollo tiramos también un porcentaje de alimentos ya de desecho, pues del orden a lo mejor del 20 y tantos % o algo así. Tengo algunos datos, pero no recuerdo de memoria. Bien, y por último, la agricultura sostenible, en el caso concreto, tiene que estar basada en dos principios, para que no haya abandono, que es el mayor problema que está habiendo ahora. El abandono del medio rural y la concentración, creándose grandes núcleos urbanos en todos los países y, sin embargo, con los problemas que eso supone para abastecimiento y también evacuación de residuos. Bueno, pues esa agricultura sostenible tiene que estar basada en dos pilares fundamentales. Primero, autosuficiencia económica. El agricultor, si no puede vivir con su familia de esa actividad, como ocurre, se va, como se está yendo. Y ojo, si desaparece el agricultor, olvidémonos de turismo rural, desarrollo rural y cualquier otra actividad. Al fin y al cabo, el verdadero cuidador del medio ambiente. Segundo, no agresividad al medio ambiente en los medios de producción, o sea, utilizar los recursos naturales que manejamos, que es el suelo y el agua, de modo que también pueda seguir siendo utilizado por las generaciones futuras. Normalmente el agricultor es el primer interesado en esa conservación. Yo le llamo el verdadero ecologista, por una razón, porque vive del medio natural y en el medio natural, que es su propia explotación. ¿Quién va a tener más interés en conservarlo que él mismo, para los que vengan detrás? De este modo, sí conseguiremos una múltiple rentabilidad económica, social, medioambiental y territorial de la agricultura. He querido destacar, porque con eso ya termino, la importancia relativa que tiene en la agricultura no la detección, sino la medición de las pérdidas y hasta qué punto son pérdidas o son retornos que se reutilizan. Bien, ese es el mensaje. Muchas gracias.